Tras complicadas maniobras de acceso, la parte central de la pasarela peatonal de 26 metros de longitud conseguía alcanzar con éxito su ubicación en el puerto deportivo de Llanes. Una vez depositada sobre los pilares, se retiraron las rampas de acceso preinstaladas, que fueron sustituidas por otras nuevas de menor impacto visual. La instalación de la pasarela causó una gran expectación y suscitó el debate sobre la idoneidad del emplazamiento. Para mí es el puente de la discordia, que no está bien, porque tiene que estar más allá. Porque ahí tenemos ese puente ahí. No sé por qué está tan cerca de allí cuando se podía haber puesto en otro lado. Creo que tenía que estar colocado un poco más lejos, donde estaba la antigua pasarela, la original. Pero bueno, me parece una buena iniciativa. No obstante, creo que deberían ponerla más allá. Sin embargo, para otros, la colocación de la pasarela en este punto es todo un acierto. Mira qué bien queda, poca para allá, mira qué bien queda. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Que todo lo que sea beneficio para Llanes, hay gente que dice que no, hay gente que decimos que sí, y bueno, pues para mí está estupendamente. Durante la segunda jornada de trabajo se instalará el pavimento de madera. La próxima semana se colocará la barandilla de acero inoxidable y cristal y está previsto que las obras finalicen a principios de diciembre.